Bienvenido, bienvenido a nuestro show Carving the Divine TV Español. Mi nombre es Yujiro Seki, soy de Japón, soy el director de documental, se llama Carving the Divine, en español, Tallando lo Divino. Este documental se trata de escritores budistas de Japón, se continúan en tradición que hace 1400 años sobre estatuas budistas. Este documental es mi alma y mi corazón y estoy listo de presentarlo a toda la parte del mundo. Pero antes de hacer todo eso, yo pensé que sería una buena idea hacer un show sobre el concepto básico del budismo y la historia del budismo, para que cuando finalmente miras mi documental, vas a disfrutarlo mucho mejor. Bueno, vamos a hablar del budismo, pero hoy vamos a hablar del budismo específico, diferente, interesante. Vamos a hablar del budismo Tendai. Yo no sé nada de este tipo de budismo. Por eso yo invité una persona especialista quien puede hablar este tipo de budismo. Me gustaría presentarte a Reverendo Myoren Montañez. Bienvenido a nuestro show. Muchas gracias, Seki. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo entiendo, usted es muy famoso en el mundo de Tendai, pero para quienes saben nada de usted, por favor, cuéntanos tu historia. ¿Por qué decidió ser un monje budista Tendai? ¿Cómo no? Mi nombre dármico es Myoren. Soy un sacerdote budista Tendai. Soy uno de los primeros 2 monjes Tendai en Hispanoamérica. Y llegué al budismo como muchas personas llegan, ¿verdad? Luego de una gran búsqueda espiritual, me di cuenta de que el budismo es el camino que mejor representaba mis ideas y me presentaba un marco conceptual para poder abordar el resto de las demás filosofías y religiones. Y luego de estar en varias escuelas budistas, por ejemplo, comencé con el Zen, la Soka Gakkai, me di cuenta de que todas esas escuelas se enfocaban en una sola práctica y a mí me gustaba el budismo en su totalidad. Así que al cabo del tiempo hice el contacto con el Tendai Betsuin de Nueva York, con el venerable reverendo Monshin Neimon, y pasé el proceso de ordenación y continúo entrenando con ellos. Así que, en resumen, llegué al budismo por un llamado, ¿no? Podemos decir que podría ser la actividad dinámica misma del universo que trabaja a través de uno para poder servir a la comunidad hispanoamericana y traer el Dharma, ¿verdad? Que como bien sabemos, muy necesitado en estos tiempos. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias para su introducción. ¿De dónde es usted? Soy de Puerto Rico. Somos una pequeña isla en el medio del Caribe, a pesar de que somos territorio norteamericano. Qué chévere, qué chévere. No sabía, pero tú eres, usted es boricua, ¿no? Correcto, boricua. Boricua. Yo también soy boricua. Bueno, en mi corazón soy boricua. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el budismo Tendai. Entonces, el episodio anterior hablamos sobre el budismo Shingon. Yo he escuchado el budismo Tendai fue contemporánea con el budismo Shingon. A veces se dice el budismo Shingon es esotérico. El budismo Tendai es sincrético. Pero yo no sé nada de qué significa eso.
por favor, dime, cuéntanos qué es el budismo Tendai, por favor. ¿Cómo no? El budismo Tendai es una de las escuelas más antiguas de Japón. Eh, la misma fue fundada en el 806 por Saisho, y la misma viene de la escuela Tiantai china. Eh, la escuela Tendai en Japón se considera la madre de todas las demás escuelas budistas, ya que los fundadores de las otras escuelas budistas, como por ejemplo el Soto Zen, Rinzai Zen, Jodo-shu, Jodo-shinshu y Nichiren, todos sus fundadores fueron monjes Tendai antes de fundar sus propias escuelas. Así que en la escuela Tendai tú puedes encontrar todas las enseñanzas y todas las prácticas de las demás escuelas en una sola escuela, ya que como usted muy bien dijo, la escuela Tendai se le considera una escuela sincrética. Y es porque en el espíritu de la universalidad, el fundador Saisho, siguiendo los pasos del fundador chino Shiki, eh, en el siglo VI en China, fundó la escuela Tendai en Japón a manera de traer un budismo que abarcara todas las enseñanzas y todas las prácticas budistas en una sola escuela. La razón por la cual a veces se dice que es contemporánea con la escuela Shingon es que Saisho, cuando fue a China a buscar las enseñanzas Tendai, en la misma expedición fue un joven monje llamado Kukai, eh, a pesar de que fueron con misiones distintas, ¿no? Entonces, cuando llegaron a Japón, Saisho funda la escuela Tendai en el monte Hiei y Kukai funda la escuela Shingon en el monte Koya. Y se dice que el budismo Shingon es esotérico, pero lo que a veces se olvida o no se menciona mucho es que la escuela Tendai es igualmente esotérica. Lo que pasa es que Shingon, siendo Tomitsu, es solamente esotérico, mientras que la escuela Tendai tiene las enseñanzas Kegyo, que son las enseñanzas budistas básicas de todas las demás escuelas y todas sus prácticas, y además de eso tiene Taimitsu, que significa con Mikyo o con budismo esotérico, así que la escuela Tendai, como la escuela Shingon, son escuelas esotéricas o Vajrayanas, que en japonés se llaman Mikyo. Muy interesante, muy interesante. Ustedes tienen muchas prácticas, ¿no? Correcto. No solamente abarca todo el amplio espectro de enseñanzas del budismo, ¿verdad? De forma armónica y unificada, sino que incluye prácticas tales como los preceptos, en este caso específico, los preceptos del Bodhisattva, contenidos en el Sutra de la Red de Brahma. Y dicho sea de paso, la escuela Tendai fue la que hizo que hoy en día todas las escuelas en Japón sigan la plataforma de preceptos del Bodhisattva, cuyos 10 preceptos son los más conocidos, ¿verdad? Y se le llaman los 10 preceptos graves o los 10 preceptos grandes en todas las demás escuelas japonesas. Pero además de los preceptos, tiene la meditación, Shikan o Zen. Lo que pasa es que Shikan es una meditación un poco más especializada. Por ejemplo, Shikan es una palabra compuesta por dos caracteres chinos o kanjis que significa chi, que significa samatha. Samatha es el proceso de calmar la mente. Y luego tiene kan o vipassana, que una vez tú calmas la mente, así como tú calmas la superficie de un lago, una vez la mente está calmada, tú puedes ver la profundidad del lago y así puedes indagar en la verdadera naturaleza de la realidad, o alcanzar el despertar, vis a vis el Zen, que simplemente es una práctica de samatha avanzada. Así que tenemos los preceptos, tenemos la meditación Shikan, pero también tenemos el Nembutsu, que es la práctica del budismo tierra pura, enfocado específicamente en el Buda Amida y su tierra pura Sukhavati. Y además de los preceptos, la meditación y el Nembutsu, tiene el Mikyo, que son las enseñanzas esotéricas que incluyen la práctica ritual, en el cual se utiliza el Sanmitsu, que son los mudras o las gesticulaciones de las manos, los mantras, que son las verbalizaciones de palabras sagradas, y los mandalas, que son ya sean las representaciones pictóricas de distintas enseñanzas o aspectos del universo, como visualizaciones que el practicante esotérico realiza en su mente para unificarse, ¿verdad?, al esquema de la totalidad
que en el budismo Tendai se le llama el Buda eterno o Mahavairocana. Estoy impresionado. Hay muchas, muchas prácticas entonces. Bueno. Yo, usted dijo sutra, pero no sabemos nada de sutra. Por favor, explícanos sutra. ¿Qué es sutra? ¿Cómo no? Si bien recordamos en el capítulo anterior, el budismo es una religión de 2500 años fundada por el Buda Shakyamuni, mejor conocido como Siddhartha Gautama en la India. Pero el Buda, si bien estuvo predicando en la India por más de 40 años, lo que mucha gente no sabe es que el Buda no escribió nada. Las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Fueron pasadas oralmente a través de los siglos por sus discípulos y recopiladas en varios concilios, hasta que finalmente se escribieron en hojas de papiro. Y esas hojas, ¿verdad? Eran atadas con un hilo. Así que la palabra sutra, donde viene la palabra en español sutura, se refiere no solamente al tejer las hojas para componer los libros que luego se llamaron los sutras, ¿verdad? Que es el canon, el Buddhavacana, sino que también se refiere al hilo conector del discurso o el tema especial del cual el Buda estaba dilucidando en ese momento. Así que sabemos de que el Buda dio, tradicionalmente se dice, ¿no? Que el Buda dio 84,000 enseñanzas. Y esas enseñanzas están recopiladas en dos cánones, ¿verdad? El canon Pali, que es seguido por las escuelas del budismo primitivo Hinayana, que incluye la escuela Theravada, y el canon sánscrito, que es seguido por las escuelas Mahayana y Vajrayana. Y ahí tenemos muchos sutras como el Dhammapada, tenemos el Sutra del Corazón, tenemos el Sutra del Loto, y todos esos sutras son las palabras del Buda recopiladas en sermones. Entiendo, pero yo quiero ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo suena sutra? Por ejemplo, sutra del corazón. ¿Usted puede mostrarlo un poco? ¿Cómo no? El Sutra del Corazón es uno de los sutras Prajnaparamita o de la perfección de la sabiduría. El mismo es el más recitado en todos los templos en el este de Asia, como en China, Vietnam y Japón. Y el mismo en la India es recitado en sánscrito, no obstante en Japón es recitado en Chindoku, que es la transliteración china. Y por ejemplo, se puede escuchar como kanji, saibo, sasuyo, jin, hanya, de una forma muy métrica para que entonces los fieles, ¿verdad? O la sangha pueda seguir y recitar las palabras del Buda. Entiendo. Para quien nunca he escuchado sutra, tal vez la gente piensa es una canción. ¿Es una canción? No, el sutra son literalmente las palabras del Buda que son recitadas. Y cuando nosotros las recitamos, no solamente seguimos la instrucción del Buda de recitar sus palabras y continuamos una línea milenaria de cientos de años a través y por los cuales los discípulos pasaron estas enseñanzas de manera oral, nosotros las continuamos pasando de manera oral, sino que al nosotros recitarlos podemos hacer varias cosas. Uno, nosotros escuchamos el sutra y penetramos en su significado, por ende nosotros nos permeamos o nos perfumamos con el Dharma y eso nos transforma el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero también lo utilizamos a manera de meditación y cuando nosotros recitamos el sutra, nosotros estamos meditando, ¿verdad? En la vacuidad o en el sunyata. Pero a un nivel más profundo, ¿verdad? El sutra, sobre todo en el budismo Tendai y Shingon, tiene propiedades muy particulares y, por ejemplo, nos purifica el cuerpo, nos purifica la mente, purifica el ambiente. Así que nosotros continuamos esa línea milenaria de recitación y continuamos pasando las palabras del Buda a la posteridad. Interesante. ¿Qué es sutra de loto? Me alegra que lo menciones. Pues el Sutra del Loto es la escritura principal de la escuela Tendai.
Shiji, el fundador de la escuela Tiantai, la predecesora de la escuela Tendai en China, eh, clasificó todas las enseñanzas del Buda Shakyamuni en sus más de 40 años de predicación. Debemos de recordar de que el budismo comenzó en la India y de la India pasó a China. Y cuando llegó a China, los sutras estaban llegando y los chinos no sabían cuál sutra fue primero, cuál sutra fue después, cuál sutra era más importante, cuál sutra era menos importante. Así que Shiji cogió el Buddhavacana o los más de 40 años de predicación del Buda y lo clasificó en lo que se llama los 5 periodos. Él se dio cuenta de que el primer sutra que el Buda recitó fue el Sutra Vatansaka, pero era muy complejo para la gente entender, así que él cogió y simplificó sus enseñanzas y predicó los sutras Agama, que se conocen como el Canon Pali. Luego, el Buda predicó las enseñanzas del Prajnaparamita y enseñó la vacuidad. Luego el Buda enseñó las enseñanzas provisionales Mahayana. Y al final, a los últimos 8 años de su vida, fue que el Buda pudo entonces predicar la totalidad de su enseñanza, ¿verdad? Ya habiendo preparado por 32 años las mentes de sus discípulos y de las personas, y pudo revelar el contenido entero de su iluminación en lo que se conoce como el Sutra del Loto. Así que el Sutra del Loto es el sermón más importante del Buda. Él mismo resume todas las enseñanzas del Buda y las pone dentro del marco salvífico o dármico de la misión del Buda en el mundo. El Sutra del Loto es bien importante, sobre todo para la escuela Tendai, porque tiene 3 enseñanzas que son bien importantes y sine qua non en el budismo Tendai. Primero, Hoben o Upaya, y es que el Buda utilizó muchos métodos, muchas formas de enseñanzas y de prácticas para preparar las mentes de las personas. A mí me gusta utilizar mucho a veces el ejemplo del dolor de cabeza, ¿verdad? A veces el dolor de cabeza se te quita con acetaminofén, pero hay alguien que necesita ibuprofén o alguien necesita aspirina, ¿verdad? Así que, así como el dolor de cabeza es quitado de uno con diferentes medicinas, pues de igual forma el sufrimiento, ¿verdad? Que fue la razón principal de la llegada del Buda al mundo, aliviar el sufrimiento. Es aliviado por distintas enseñanzas y prácticas porque no todo el mundo posee las mismas naturalezas, capacidades o necesidades. Así que Upaya, o la primera enseñanza principal del Sutra del Loto, es que el Buda utilizó medios hábiles para enseñar el Dharma, pero si bien hubieron muchas enseñanzas y muchas prácticas, el Dharma y su misión sigue siendo una. Y eso se le llama de igual forma el Ekayana. La segunda enseñanza principal es la naturaleza búdica, y es que todos los seres, sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sin importar cualquier distinción, todos los seres poseen la capacidad de alcanzar el despertar, la iluminación, y de hecho, el Sutra del Loto nos afirma de que todos los seres, independientemente incluso de su religión, están en vías de despertar. Lo que pasa es que uno lo haremos un poco más adelante, otros lo haremos un poco más después, pero todos poseemos esa capacidad innata de la naturaleza búdica que se encuentra en el centro, ¿verdad?, de nuestro ser. Y la tercera enseñanza principal del Sutra del Loto es que si bien el Buda Shakyamuni, fue un maestro que vivió hace más de 2500 años, ¿verdad?, que nació, creció, abandonó su hogar y su familia, embarcó en una práctica ascética y finalmente alcanzó el despertar, llegando luego a predicar por 40 años y mostrarle el camino a las personas. No solamente el Buda era una persona histórica, sino que el Buda era una manifestación del Buda eterno, ¿verdad? Que podemos decir que es la energía de vida y de luz infinita que anima y mueve todo en el universo. Así que aquí podríamos entrar en los 3 cuerpos del Buda, que es el Trikaya. Y es que el Buda se puede entender, es una palabra plurisignificativa y se puede entender en distintos niveles, ¿verdad? A un nivel macro, la palabra Buda es la energía de vida que anima el universo, ¿verdad? Todo en el universo emana del Buda eterno. Y eso sería el Dharmakaya. El segundo cuerpo del Buda, o el Sambhogakaya, es el cuerpo de emanación y es el cuerpo que el Buda o los bodhisattvas en su lugar a veces utilizan para aparecer en distintas partes del mundo, ¿verdad? Y llevar un mensaje salvífico para aliviar el sufrimiento. Y el tercer cuerpo es el Nirmanakaya, que es el cuerpo de
encarnación. Y entonces si ponemos los tres cuerpos uno detrás del otro, vemos como el Buda Shakyamuni, al igual que todos los demás Budas y Bodhisattvas del universo, es la manifestación, es una manifestación particular en este mundo hace 2500 años del Buda eterno o la energía de vida del universo que encarnó en el mundo para llevarnos y traernos la sabiduría del Dharma y permitirnos cruzar el mal del nacimiento y la muerte y así aliviar el sufrimiento. Así que estas tres enseñanzas de medios hábiles, naturaleza búdica y la naturaleza eterna del Buda, que se describe en el capítulo 16 del Sutra del Loto, son las tres enseñanzas principales y lo que el budismo Tendai expone. Y es por eso que el budismo Tendai, nuevamente refiriéndonos a la primera pregunta, es llamado sincrético. Y es porque él mismo se da cuenta de que nosotros no podemos compartimentalizar las enseñanzas del Buda en A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, sino que el Buda predicó por 40 años y no todo el mundo se ilumina de la misma manera. Impresionado. Estoy impresionado. Bueno, yo he escuchado, hay una palabra en Sutra del Loto. Se llama la palabra de la casa en llama. Yo no puedo decir la palabra así en español, pero por favor, si puede explicarnos, sería chévere. ¿Cómo no? El Sutra del Loto, al igual que Jesús, el Buda Shakyamuni utilizó parábolas para a veces ilustrar sus enseñanzas. El Sutra del Loto tiene 7 parábolas principales. La parábola de la casa en llamas, siendo una de las más importantes. Y el Buda nos cuenta en el Sutra del Loto, haciendo una alegoría que luego vamos a explicar, de que el mundo es como una casa en llamas. Y él menciona entonces que una vez, hace mucho tiempo, había un padre que tenía una mansión y esta mansión estaba llena de lujos, pero esta mansión estaba corroída, tenía cosas muy malvadas en las esquinas, los cimientos se estaban destruyendo, los pilares estaban corroídos, habían seres negativos en todos lados. Y de momento, sus hijos que están dentro de esta mansión, la casa coge llamas. Y el padre se da cuenta de que la casa está en llamas y llama a los hijos para que salgan, pero los hijos están muy entretenidos con sus juguetes, ¿verdad? Dentro de la casa, entretenidos jugando dentro de la misma. Y el padre los sigue llamando y los hijos no lo escuchan. Así que para sacar a los hijos de la casa, el padre les grita de que si salen, él tiene 3 carruajes afuera, uno tirado por asnos, otro tirado por caballos y otro tirado por un buey, y que si ellos salen de la casa, él le va a dar estos 3 carruajes. También tenemos que remontarnos al tiempo en el que se compuso el sutra, en el cual un carruaje es el equivalente a hoy un auto, ¿verdad? O un carro. Así que los hijos salen de la casa en llamas y cuando salen, en vez de darle los 3 carruajes, el Buda les presenta con un magnífico carruaje gigantesco de proporciones inmensas, hecho con los 7 tesoros o los 7 metales preciosos y las 7 joyas preciosas, tirado por un gran buey blanco. Y el Buda, ¿verdad? En la parábola le muestra o le enseña a sus discípulos de que el Buda es el hombre y sus hijos somos todos nosotros, ¿verdad? Los seres sintientes que vivimos en este mundo saha. Y los 3 carruajes que él había prometido son los 3 carruajes que él había predicado en sus enseñanzas primeras. El carruaje o el yana del Shravaka, el carruaje o el yana del Pratyekabuddha y el carruaje o el yana del Bodhisattva. Y es porque, retrotrayéndonos al sistema de clasificación de 5 periodos, el Buda en el segundo periodo predicó una serie de enseñanzas básicas como los 4 nobles verdades, el noble sendero óctuple, la cadena de 12 eslabones de originación causal, pero todo esto eran enseñanzas preparatorias para las enseñanzas que luego él dio al final de su vida en el Sutra del Loto. Y si bien hubieron discípulos que se aferraron demasiado a las enseñanzas primarias o primitivas, al final del día, ¿verdad? Todas estas eran enseñanzas provisionales y el gran carruaje blanco del buey, el que al final les da, es el gran Ekayana o el vehículo único
del Sutra del Loto, en el cual ya tú no tienes que alcanzar el estado de un arhat o de un ser que se ilumina para salvarse a sí mismo, así como tampoco no tienes que seguir el camino necesariamente del bodhisattva, sino que todos nosotros vamos en última instancia a alcanzar ese carruaje blanco que es la budeidad, y todos nos vamos a convertir en Budas. Y eso es lo que en última instancia la parábola de la casa en llamas, ¿verdad? Nos quiere ilustrar, así como nos quiere ilustrar de que el Buda nunca fuerza a las personas, sino que él llama, y a través de sus enseñanzas los seres, cuando están listos, llegan a las mismas y eventualmente alivian su sufrimiento, alivian el sufrimiento de los demás, y juntos continuamos en este camino, ¿verdad? Universal hacia el despertar. Bueno, usted ha mencionado bodhisattva, pero no sabemos esta palabra. Por favor, explícanos. ¿Cómo no? Sabemos que están los Budas, y tal vez Buda sería la categoría más alta o el estado de ser más alto, la budeidad, pero debajo de Buda, tal vez un Buda a ser o una persona que está entrenando para ser Buda sería un bodhisattva. Un bodhisattva, la palabra bodhi significa despertar y sattva significa ser. Es un ser que echa a un lado su despertar personal con tal de quedarse en el mundo y trabajar por la salvación de los demás seres sintientes. Así que el bodhisattva, a diferencia del arhat, que busca iluminarse para sí mismo, solamente la salvación personal, el bodhisattva busca la iluminación de los demás seres, y es el despertar de ese sentimiento altruista en el cual nos damos cuenta de que la salvación personal no es suficiente, sino que nosotros solamente podemos salvarnos del sufrimiento cuando todos los demás seres se salven, porque en última instancia todos estamos unidos fundamentalmente y todos somos uno. Así que un bodhisattva es un ser que pospone su iluminación personal para salvar a los demás seres sintientes. Y en la cosmología budista hay muchos bodhisattvas. Entre los más famosos está Manjushri, Monju, el bodhisattva de la sabiduría, está Avalokiteshvara o Canon, el bodhisattva de la compasión, está Chitigarbha o Jiso, el bodhisattva de los grandes votos, y todos estos son como los santos, ¿verdad?, del budismo, seres espirituales que nos ayudan en nuestro camino al despertar. Muy interesante, mucha información. Usted ha mencionado, hay muchas Budas y Bodhisattvas, pero yo pienso en el budismo Tendai, hay muchas estatuas representan Budas y Bodhisattvas y otras cosas. Yo no sé nada, pero yo tengo ejemplo hoy. Son estatuas. Son estatuas también. Y son estatuas. Son ejemplos de muchas estatuas, pero no sabemos cómo podemos empezar a entender esas estatuas. Por favor, cuéntanos, ¿qué son esas estatuas? Como no, las estatuas budistas o Butsuzo, que de hecho es el tema principal de su documental, originalmente cuando el Buda se iluminó, el budismo primitivo prohibía la creación de imágenes, no obstante posterior, y se representaba el Buda como por ejemplo con unas huellas en el suelo, como un pie, o como un árbol, o con la rueda del Dharma, y posteriormente, ¿verdad?, el budismo, a medida que pasó a través de todo el continente asiático y llegó a tocar Grecia, por ejemplo, y se influenció con el pensamiento griego, el Buda entonces comenzó a ser representado pictóricamente en cuevas y tallado en piedra y en estatuas. Y esta Buda tallado fue el objeto de devoción, o en japonés el Honson. Y es porque los seres humanos a veces se nos hace difícil concebir ideas abstractas, y se nos es más fácil tener algo sobre lo cual enfocarnos. Así que las estatuas budistas o el Butsuto sirven como un modo de enfoque
y nos permiten concentrar la mente, pero también nos permiten desarrollar la devoción y darle las gracias al Buda por legarnos el Dharma. Y hay muchas estatuas, ahí mostraste los 4 reyes celestiales, mostraste distintos bodhisattvas, mostraste a Shakyamuni y a Mahavairokana. Y sabemos en el budismo Tendai, como usted muy bien dijo, hay muchos Budas y bodhisattvas, porque claro, abarcando el amplio espectro de enseñanzas y prácticas, se abarcan todos. Pero, por ejemplo, especialmente en Tendai, tenemos el Buda Yakushi Nyorai, que es el Buda de la medicina. El Buda de la medicina es bien importante porque fue el Buda tallado por Saisho en el monte Hiei cuando comenzó su práctica espiritual. Mi maestro Monshin en Nueva York, el Buda de él es Yakushi Nyorai, el Buda de la medicina. Y es un Buda que hizo el voto de aliviar las enfermedades físicas y mentales de todos los seres. Así que los estatuas de Buda son como representaciones y es bien importante porque cómo uno representa el infinito, cómo uno puede capturar la esencia del universo, de la sabiduría y de la compasión del Buda en una imagen. Y el Butsuzo, las estatuas budistas, nos permiten representar eso mismo, pero a la misma vez son encarnaciones o formas de aspectos que nosotros poseemos en nuestra mente, así como Avalokiteshvara Canon representa la compasión que todos poseemos innatamente, así como Samantabhadra representa la pureza que todos poseemos innatamente. Así que las estatuas de los Budas y Bodhisattvas nos permiten enfocarnos y manifestar nuestra budeidad innata en nuestra práctica. Muchas gracias. Yo tengo una estatua de Yakushi Nyorai. ¿Puedes explicarnos un poco más de esta estatua? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Tenemos medicina aquí, pero no sabemos mucho. ¿Cómo no? El Vaishaguru o el Buda de la medicina, que en japonés es llamado Yakushi Nyorai, el Buda Shakyamuni en sus 40 años de predicación reveló de que no solamente existía él, sino que en el universo había una miriada de Budas y Bodhisattvas. Y entre ellos está el Buda de la medicina, que se encuentra en su tierra pura del Lapislázuli en el este del universo, ¿verdad? Y el Buda de la medicina hizo 12 votos particulares, entre los cuales se encuentran la capacidad de aliviar las enfermedades físicas y mentales y espirituales de todos los seres que acudan en devoción a él. Taisho, como mencioné anteriormente, la estatua que primero talló con mucha devoción fue una estatua de Yakushi Nyorai, y hoy día esa estatua existe en Ryakuji, en el monte Hiei. Y es Yakushi Nyorai, por ende, es bien importante porque cuando Taisho fundó el budismo Tendai en el 806, su misión principal era aliviar el sufrimiento que existía en el mundo. Y tenemos que recordar de que cuando Saisho aparece en el mapa del budismo en Japón, antes de Saisho existían 6 escuelas budistas llamadas las 6 escuelas de Nara. Y el budismo estaba desorganizado. Cada escuela se enfocaba en una práctica particular. Por ejemplo, la escuela Ritsu se enfocaba en los preceptos, la escuela Hoso se enfocaba en el análisis de la conciencia, la escuela Kegon se enfocaba en el sutra específico de la Vatansaka. Y Saisho partió entonces a China a buscar el budismo Tendai para poder entonces encapsular todas las escuelas en un solo mensaje, que fue la intención original del Buda en el mundo. Y cuando hizo eso, utilizó la estatua de Yakushi Nyorai a manera simbólica de representar de que la enseñanza de la Ekayana, del vehículo único, que es la enseñanza completa y perfecta del Buda, contenida en el Sutra del Loto, era la medicina que iba a aliviar todos los males existentes en Japón en ese momento, y que de Japón se iba a esparcir entonces por todo el mundo para llevar un mensaje de armonía y unidad. Así que Yakushi Nyorai en ese caso aparece con un mudra de no tengas miedo, y en su mano tiene entonces un jarro de medicina simbólico a la medicina para aliviar el sufrimiento mental, físico y espiritual de todos los seres en el universo. Muy profundo, muy profundo. Pero
el episodio anterior hablamos sobre esta estatua. Sí, estatua de Dainichi Nyorai. En la tradición de Tendai, Dainichi Nyorai es importante también o Dainichi Nyorai no es importante. Tenemos que recordar de que todos los Budas son la manifestación de la misma esencia de la talidad o el tatata. Así que Dainichi Nyorai en el budismo Tendai, más que un Buda, es una representación iconográfica del universo, ¿verdad? De los 6 elementos, de los 2 mandalas. Y Dainichi Nyorai, así como el Buda eterno Shakyamuni es el Honson o el objeto de devoción para la etapa Kegyo o la etapa del budismo básico o las enseñanzas abiertas, Dainichi Nyorai es el objeto de devoción específicamente para las prácticas Mikyo, de la etapa Shanago de instrucción. Así que Dainichi Nyorai, siendo el Buda central del universo, ¿verdad? O el gran sol, Dai es gran, Nishi es sol, Nyorai es Buda o Tathagata en japonés, representa eso, es el gran sol central o la representación iconográfica de la energía de vida de la cual emanan todos los Budas y Bodhisattvas en el universo. Así que es bien importante en el budismo Tendai, así como en el budismo Shingon. Y es representado en los 2 mandalas, en el Ryokai mandala del Taisokai y el Kongokai, que se utilizan en las prácticas esotéricas. Interesante, pero no sabemos nada de los 2 mandalas, Taisokai o Kongokai, no sabemos nada de esos. Continúa, por favor. ¿Cómo no? El Ryokai Mandala, que está compuesto por el Taisokai y el Kongokai. Tengo aquí detrás de mí el Kongokai, que representa el mundo del diamante o el Vajradhatu, el mundo espiritual. Y acá, al otro lado, tengo el Taisokai o el Garbhadhatu Mandala, el mundo de la matriz. Son los 2 mandalas principales, tanto del budismo Tendai como el budismo Shingon, y representan 2 aspectos distintos de la existencia, que no son 2 aspectos distintos, sino son 2 manifestaciones de la misma energía, que es el mundo físico y el mundo espiritual. Y cuando hacemos gassho, ¿verdad? Unimos esos 2 mandalas, al igual que cuando meditamos en Shikan, meditamos en Samatha o en el Garbhadhatu y Kan en el Vajradhatu o Kongokai. Y entonces estos 2 mandalas son 2 representaciones iconográficas de 2 aspectos de la realidad, el aspecto espiritual y el aspecto físico, así como representan el lado masculino de la existencia y la sabiduría y el lado femenino y la compasión, el lado blanco y rojo de las prácticas esotéricas. Así que estos 2 mandalas que se utilizan siempre en la escuela Tendai y en la escuela Shingon, representan estos 2 aspectos de la existencia que nosotros unimos en nuestra práctica, tratando de trascender la dualidad y llegar al mismo corazón de la existencia o el tatata, la talidad, que me gusta traducir a veces como la potencialidad, que es la budeidad innata o la naturaleza búdica dentro de cada uno de nosotros. Hay muchas palabras nuevas. Me dijo usted gassho, pero ¿qué es gassho? ¿Gassho es orar o qué? Pues gassho es una práctica japonesa budista y es cuando tú juntas las 2 manos, vemos a los bodhisattvas, a los budas, nosotros hacemos gassho. Y esto viene de la India, del namaste. Namaste en la India significa la divinidad en mí, reconoce la divinidad en ti. Pero en el budismo, ¿verdad? Representa el reconocimiento de la budeidad innata o la naturaleza búdica dentro de todos los seres. Así que cuando yo hago gassho, mi ser se rinde, ¿verdad? O reconoce ante tu ser y reconocemos de que no hay división entre objeto y sujeto, sino que todos somos uno. Así que esto, siempre que decimos gassho, es que hacemos una leve reverencia. Así que no es una oración, sino que es una leve reverencia en reconocimiento a la naturaleza búdica innata en la otra persona. Estoy muy emocionado. Me gusta, me encanta, me fascina.
Muchas gracias hoy. Yo quiero saber más de usted y tu templo y tu página de web. ¿Qué está ocurriendo en tu mundo? Por favor, cuéntanos todo de la información. Necesitamos saber sobre usted y tu templo. ¿Cómo no? Yo soy el líder de la Sangha Budista Tendai en Puerto Rico. Si bien no tenemos templo físico, estamos en proceso eventualmente de adquirirlo, así que al momento nos reunimos en mi hogar, en un cuarto preparado para ese propósito. Pueden ver las fotos en Facebook o en los medios sociales. Y nos reunimos dominicalmente para realizar el servicio diario, usualmente Reiki Tahoe, el servicio vespertino, y meditar, la meditación Chikan, y damos una breve charla del Dharma y nos reunimos en comunidad, ¿no? En Sangha, como el Buda así ha hecho por siglos. Además de eso, realizamos las celebraciones anuales del calendario litúrgico, como el cumpleaños del Buda, el fallecimiento del Buda, la fundación de la escuela. Y tenemos otras actividades esporádicas a través del año, como el Ichinichi Kaihogyo o el maratón meditativo de un día, donde caminamos por muchas horas, simulando la caminata que se realiza en el Monte Hiei. Claro, por el COVID al momento lamentablemente no nos podemos reunir, sino que estamos tratando de hacer las gestiones para hacer los servicios virtuales a través de la página de Facebook. Y nos pueden encontrar a través de www.tendaipr.org. También tengo un blog que trato de mantener actualizado con información pertinente tanto de budismo básico como de budismo Tendai en www.budismojapones.com. Y también soy el autor de varios libros de budismo. Llevo alrededor de 10 años escribiendo sobre budismo, tanto budismo básico como budismo Tendai, sus distintas ramificaciones como las enseñanzas del Sutra del Loto, las enseñanzas Tierra Pura, y así también he traducido varios sutras importantes como el Sutra del Loto, varias antologías de sutras. Así que siendo los primeros exponentes de esta escuela, que si bien tiene 1200 años en Japón y lleva desde antes de los años 70 en Estados Unidos, ahora es que con nosotros llega a Hispanoamérica, nos hemos sentido comprometidos y con la gran tarea de entonces proveer material para hacer llegar, conocer el mensaje abarcador, unificador y armonizador del Sutra del Loto a la comunidad hispana. Así que tratamos de estar bastante activos en las redes sociales. Y otro factor que contribuye a eso es que, pues, como usted muy bien puede ver, increíblemente el Dharma está llegando a Hispanoamérica a través de personas jóvenes, o relativamente jóvenes, ¿verdad? Así que nos pueden encontrar a través de las páginas en internet y Facebook, que es nuestro medio más importante, y es en facebook.com/tendaipr, nos pueden encontrar ahí también. Qué chévere, qué chévere. La isla de Encanta, Puerto Rico, que queremos ir allá y aprender más de el budismo Tendai. Bueno, muchas gracias por hoy. Si esta información te pareció interesante, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, así que como lo hacemos el siglo XXI. Muchas gracias, reverendo, por hoy. Muchas gracias. Gracias a usted.